todos. Dadas las circunstancias que estamos atravesando, no pueden ustedes venir a Peisa y estamos tratando de que Peisa pueda llegar a ustedes. Es un momento especial para todos nosotros, al que nos tenemos que adaptar, que tenemos que tomar en serio y seguir cuidándonos. Así que bueno, el Club Peisa, que comenzó como una iniciativa de Peisa hacia los instaladores para convocarlos en el sentido de poder brindarles el apoyo necesario frente a los trabajos y las dudas que se puedan presentar, tenía pensado una serie de reuniones para que esto no fuera solo trabajo, sino que además en estas reuniones pudiéramos estrechar vínculos con ustedes y entre ustedes, que era un poco la demanda que habíamos notado en todas estas capacitaciones presenciales que habíamos ido desarrollando. Esta circunstancia del coronavirus nos hace tratar de poner en juego nuestra creatividad y hacer un esfuerzo para tratar de alguna manera de llegar a todos ustedes de otra forma, con los pocos medios que podemos tener cada uno en nuestra casa, pero bueno, tratando de aprovechar el tiempo de ocio obligado, digamos, y de incertidumbre que estamos atravesando. Las nuevas tecnologías que nos permiten el uso mucho más racional de la energía, hace que tengamos que tener una capacitación mayor para poder lograr este ahorro energético, esta suba de la eficiencia de los equipos, en bien de nuestro bolsillo, el de los clientes, digamos, en cuanto al menor uso de combustibles fósiles, y además en función de un bienestar a nivel de lo que es el mejoramiento del ambiente, ¿no? Muchos están diciendo que esta cuarentena obligada está cambiando un montón de situaciones que tienen que ver con la contaminación. Yo he visto mariposas en el balcón, cosa que hacía años que no. Quiere decir que realmente estamos en una situación distinta y el uso de estas nuevas tecnologías implica la necesidad de una capacitación mucho más constante para ponernos a la altura de los desafíos que implican los nuevos equipos. Peisa, a través mío, en este caso Pablo Bertani, muchos de ustedes me conocen, intentamos llegar a ustedes con pequeñas flashes, pequeñas tips, serie de consejos y de situaciones que se presentan frecuentemente en instalaciones de calefacción por agua y que nos van a permitir mejorar un poco nuestro desempeño frente a estos problemas. La idea es comenzar hoy, martes, con los problemas que se refieren fundamentalmente a la presencia de aire en el agua y a la calidad del agua de las instalaciones, y continuar el jueves y el martes, dejando abierta la posibilidad de que todos ustedes puedan pedirnos determinados temas o presentar determinadas inquietudes que se les hayan presentado a través de un mensaje a club@peisa.com.ar. Repito, club@peisa.com.ar, que es un poco el mail en donde vamos a recepcionar todas las inquietudes. Bueno, hoy vamos a comenzar entonces con, a ver un segundito que ponemos a funcionar esto, la calidad del agua y los problemas derivados del aire en los circuitos. ¿No es cierto? ¿Qué implica esto? A ver, nosotros utilizamos el agua como el medio de transporte entre el lugar en donde
utilizamos la energía para generar calor, que es la caldera, y los elementos efectores de ese calor que entregan esa energía al ambiente para lograr la temperatura de confort. Todos sabemos que la temperatura de confort es de 20 grados, ¿no? Internacionalmente, por convención, y en función de experiencia y de estudios que se han realizado, consideramos que en invierno la temperatura de confort es 20 grados. Esto nos permite agregar algo a esta capacitación, que es un comentario en realidad, y es que por cada grado adicional que nosotros levantamos la temperatura de una habitación, de una casa, estamos prácticamente gastando un 7% más de combustible. Entonces, fíjense la importancia que tiene mantenernos en 20 grados y poder regular la temperatura de una habitación o de una vivienda, cuando si en vez de 20 la llevamos a 24, casi gastamos un 30% más de combustible, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos entonces esa agua para transportar esa energía del gas, en estos casos, la pasamos al agua y el agua la que la transporta a los radiadores o al piso radiante, que son los elementos efectores que van a entregar esa temperatura al ambiente, esa energía al ambiente. Ahora, la presencia de aire en el agua o la mala calidad del agua que utilizamos para esto puede traernos riesgos, que son los riesgos de incrustación en las cañerías, cuando el agua es dura, o riesgos de corrosión, cuando el agua es agresiva, es más ácida, ¿cierto? Vamos a ver entonces primero cuáles son las características ideales del agua. Nosotros llenamos una instalación de calefacción con agua que se espera que sea preferentemente pura, pero no siempre el agua es pura, ni siquiera la que tomamos, siempre tiene determinadas sales en disolución o determinadas características. Una de las características que debemos controlar es el pH. El pH es el grado de acidez que tiene una sustancia. Cuanto más bajo es ese número, más ácida es la sustancia. El pH 7 es lo que nos indica la neutralidad de una sustancia. Es decir, una sustancia de pH 7 no es ni ácida ni alcalina. Y a medida de que el número sube, estamos en presencia de sustancias que son alcalinas. Por ejemplo, el ácido nítrico tiene un pH de alrededor de 1, 0,7 creo es más o menos el pH del ácido sulfúrico. El agua pura tiene un pH 7. Y nosotros decimos que para tener agua útil y adecuada para una instalación de calefacción, deberíamos ver que ese agua tiene entre 7,2 a 7,8 de pH, es decir, prácticamente neutra. Ligeramente alcalina, ¿no? Ligeramente menos ácida que el neutro. También hablamos de dureza. La dureza en realidad es la cantidad de sales disueltas que tiene el agua. Generalmente de carbonatos, de calcio y de magnesio. Eso es lo que normalmente vemos en los caños cuando se incrustan. Por supuesto, es mucho más frecuente la incrustación en las cañerías cuando se trata de cañerías de piso, digamos, abiertas, de agua, cañerías que tienen que ver con una instalación sanitaria, en donde el agua que pasa y que circula por ellas, ya sea fría o ya sea caliente, fundamentalmente cuando el agua es caliente, es siempre nueva, ¿no es cierto? Nosotros abrimos la canilla y el agua sale por la canilla y se va por el desagüe. En una instalación de calefacción, el agua es siempre la misma. Una instalación de calefacción es por un sistema, es un circuito cerrado. Esto significa que
el agua circula y es siempre la misma, y es una de las características fundamentales de una instalación de calefacción, la estanquidad, es decir, que sea una instalación que no pierda agua, que el agua sea siempre la misma, que no haya necesidad de agregar agua nueva. ¿eh? Hay veces que una instalación tiene una pérdida y nosotros vemos que la caldera se para porque marca error 1 y muchos dejan abierta la canillita de reposición, el grifo de reposición de agua de la instalación. Esto es nocivo, totalmente peligroso para la integridad de la caldera, de los radiadores, de la cañería, ¿no? Es decir, que en una instalación cerrada, nosotros también debemos controlar esa dureza. Lo mismo que el cloro, estamos hablando de hasta 3 miligramos por litro, los cloruros, los sulfatos, pero bueno, teniendo en cuenta de que no siempre tenemos los elementos como para poder medir el pH, el cloro o los cloruros que puedan estar en el agua, a pesar de que hay un kit para poder medir el cloro y el pH del agua y controlar que esté dentro de estos rangos, que cuesta en el orden de 500 pesos, no es algo tremendamente caro, y el que nos permite medir cuál es la dureza del agua, el kit vale alrededor de 2.000 pesos y sirve para muchísimas aplicaciones. Son estos papeles tornasolados que nosotros podemos sumergir en el agua y que de acuerdo a la tonalidad que tomen, vemos que, cuál es el pH o cuál es la dureza que tiene el agua. Pero para resumir todo esto, nosotros podemos concluir que si el agua es potable, es apta. Es decir, el agua tiene que ser de una fuente segura, tiene que ser limpia y tiene que ser potable. Si cumplimos con estas condiciones, podemos estar tranquilos de que no va a deteriorar el funcionamiento o la duración de una instalación de climatización por agua. ¿Estamos? Bueno, hay un elemento que vende Peisa y que es el aditivo, el pasivante Peisa. Eso se entrega en unas pequeñas botellitas y hay una proporción en función de la cantidad de agua que tiene la instalación para colocarla. Este pasivante genera en la superficie interior del radiador el aluminio quede preservado de la acción acá me habla algo de, está bien, no anda del todo bien la señal de internet, pero supongo que estamos funcionando como corresponde. A ver. Minutito, ¿eh? Hola, ¿ahora? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, estábamos diciendo que entonces el pasivante, el aditivo Peisa, una mayor duración y un menor riesgo de corrosión. Y en las situaciones en donde vamos a hacer una instalación en un lugar donde hay muy bajas temperaturas, es decir, donde las temperaturas son excesivamente bajas, se coloca un anticongelante que también provee Peisa y que permite que no suceda con la instalación lo que puede suceder en una botella que dejamos en el freezer, ¿no? El agua al congelarse se dilata y al dilatarse puede llegar a romper las tuberías. Así que, en principio, para resumir el tema del agua, el agua debe ser limpia, de una fuente conocida, tiene que ser potable, y
agregarle el aditivo y el anticongelante necesario para estar totalmente seguros en los casos que así correspondan. Un minutito. Bueno. Vamos a ver ahora los problemas derivados de la presencia de aire en la instalación. El agua tiene aire. El aire está disuelto en el agua. Cuando nosotros colocamos una olla, cuando nosotros colocamos una olla en la cocina, sobre el fuego, vamos a ver que mucho antes de que llegue al punto de ebullición, que es donde el agua vemos que empieza a burbujear y se produce el cambio de estado, por el cual el agua líquida se transforma en vapor, ¿no es cierto? Pero mucho antes de llegar a ese punto, notamos que hay una serie de pequeñas burbujitas de aire que se van pegando a la superficie interior de la olla. Esas burbujitas son justamente el aire que el agua tiene disuelto en sí misma, ¿no es cierto? Es el aire del que viven los peces. Los peces, por eso ponemos un aireador en la pecera, ¿no? ¿Para qué? Para disolver aire en el agua que luego van a aprovechar ellos. Bueno, producto de la temperatura, ese aire que está normalmente disuelto adentro del agua, se separa. Entonces vamos a notar que se va a acumular en los puntos más altos de la instalación. Es por eso que los radiadores tienen un grifo de purga en la parte superior. ¿Para qué? Para poder desalojar el aire que se va a juntar en ese punto. Los caños vienen por el piso, suben al radiador y desde el retorno del radiador vuelven a bajar. Vuelven a bajar al piso. Quiere decir que todo el aire que puedan traer las tuberías de alimentación del radiador van a quedar como entrampados, ese aire en la parte superior. Ahí es donde tenemos el grifo de purga para poder retirarlo. ¿Qué es lo que pasa si hay aire en un radiador? Y bueno, primero hay un menor rendimiento, porque en la zona superior, en donde se acumula el aire, el agua caliente no está en contacto con el radiador y por lo tanto la superficie de intercambio caliente que debería estar entre un promedio de 80 grados en una instalación convencional, esa agua al no estar en contacto con el radiador hace que una parte del radiador no caliente y por lo tanto se reduce la superficie de intercambio, el radiador rinde menos. Por eso quitamos el aire y notamos que enseguida se vuelve a calentar la parte superior del radiador. Uno de los signos fundamentales de por qué el radiador, cuando el radiador tiene aire, es colocando la mano encima y notando que no tiene la temperatura que debería tener. Otro de los efectos del aire en los radiadores es ruido. El agua que entra al radiador y que debería circular por adentro del radiador para mantener, de acuerdo a un caudal de diseño que hace que el radiador permanezca caliente, en vez de circular libremente, es como que cae atravesando esa capa de aire. Y entonces el radiador hace un ruido parecido al de un depósito de inodoro, ¿no? Un constante ruidito que obviamente hace que nos llamen inmediatamente, porque en muchos casos no te deja dormir, ¿cierto? Otro de los temas es la corrosión por oxidación. El aire tiene oxígeno, y ese oxígeno actúa de una manera muy, pero muy agresiva sobre el elemento más débil, el material más débil de nuestra instalación, que son los radiadores, en los casos de instalaciones por radiadores. Entonces, tenemos que controlar ese aire. Y ese aire tiene que ver muchas veces con, acá vamos a pasar, un minutito, ustedes sepan disculpar, pero bueno, no estamos en la nueva sala de capacitación
Pace AFB en Florida, que algunos de ustedes ya conocen, donde tenemos todos los elementos de la tecnología para todo esto, y que, bueno, va a quedar esperándonos para cuando pase todo esto. Decíamos entonces que el aire baja el rendimiento de los radiadores, produce ruido y genera corrosión. De ahí la importancia de la estanquidad de los circuitos. Después vamos a hablar exactamente de eso, del problema de la estanquidad en otra de las charlas. ¿Cuáles son los casos frecuentes por los cuales el aire dificulta la calidad y el buen funcionamiento de una instalación? Bueno, el primero es el de los sifones invertidos. Una de las características diferenciales entre una instalación sanitaria y una instalación de calefacción por agua es que nunca podemos en una instalación de calefacción por agua generar un sifón invertido. Nunca podemos con el caño venir por el piso, por ejemplo, intentar rodear una puerta subiendo y después volviendo a bajar. ¿Por qué? Porque esa curva hacia arriba, ese sifón hacia arriba, se transforma en una trampa de aire. Todo el aire que queda, que va circulando, queda ahí arriba porque no vuelve a bajar. La fuerza de la bomba, de la caldera, genera la posibilidad de una recirculación, pero no tiene un caudal suficiente como para arrastrar ese aire. Entonces, se transforma en un tapón de aire y la cañería no permite la buena circulación del agua para llegar a los radiadores posteriores a este sifón. Además, si esto se hizo y se tapó la cañería, como normalmente lo hacemos, es imposible sacarlo. ¿Cuál sería la solución? Y bueno, la solución sería poner un grifo de purga en el último de los casos. Un grifo de purga automático, ahora vamos a ver cómo funciona. Y el otro de los temas por los cuales tenemos aire dentro de una instalación es la reposición permanente de agua y del aire que contiene el agua nueva que ingresamos. Ese agua nueva que ingresamos, que viene con aire, va a hacer que con la temperatura ese aire se libere, y al liberarse va a generar el problema del que hablábamos antes. ¿Estamos? Ahora, ahí estamos. Este es un poco el croquis, digamos, de... Acá está. Sí, a ver un segundito, Bueno, este es un poco el croquis de lo que es un grifo de purga. Este grifo de purga, a ver si ustedes ven la flechita, sí. Este es el grifo de purga habitual que tenemos en los radiadores en la parte superior para poder quitar el agua. Después tenemos también, en casos en donde la acumulación de aire pueda ser más frecuente, ejemplo, cuando es indispensable generar este sifón invertido, que no aconsejamos nunca, pero que a veces lo encontramos en una instalación que hizo otra persona y que tenemos que tratar de resolver el problema, bueno, se puede colocar un grifo de purga automático. Este grifo funciona de la siguiente forma. Tiene adentro un flotador, como si fuera una pelotita de ping-pong, ¿sí? Cuando hay agua, es decir, cuando no hay aire dentro de este recipiente, este pequeño cilindro, este flotante flota y justamente lo que hace es subir y obturar el orificio de salida. Ahora, cuando entra aire que circulaba por la cañería, es decir, circulaba por la cañería que estaría acá abajo, y ese aire ingresa, sube, el nivel dentro de la cápsula esta desciende, y el flotante al bajar abre el grifo arriba para eliminar el aire. La eliminación del aire hace subir nuevamente el nivel del agua dentro del cilindro y vuelve a obturar, ¿cierto? Se colocan siempre en los puntos más altos de la instalación. Hay veces que nosotros tenemos que hacer una distribución con una distribución por arriba, superior, por los techos, porque no hay altura en el contrapiso como para poder pasar las cañerías, y entonces como los radiadores quedan abajo,
Bueno, en el punto más alto de esa cañería superior se puede colocar un grifo de purga automático en la alimentación y otro en el retorno. Dijimos entonces que es importante contar con las válvulas de purga manuales o automáticas, evitar los sifones invertidos. Si la instalación la hacemos nosotros, nunca hacer sifones invertidos. Tenemos que pasar una puerta, bueno, aprovechemos la solia, el umbral que hay entre habitación y habitación donde está la puerta. Venimos, por ejemplo, con las cañerías por el zócalo, bueno, bajamos, entramos al contrapiso y después volvemos a subir. Podemos hacer sifones para abajo, lo que no podemos es subir con el caño y después volver a bajar. Y otro de los temas importantes es que para facilitar el purgado, es decir, facilitar el purgado de los radiadores en el momento inicial del llenado de una instalación, tenemos que controlar que siempre tengamos presión en la instalación. Controlar en la caldera, que tenemos un manómetro, de tener en frío aproximadamente 1 bar, que es una atmósfera de presión en el agua. Esto significa que cuando vas purgando, obviamente esa presión va bajando. Quiere decir que cuando tenemos una instalación con varios radiadores y vamos purgando, a medida que vamos purgando 1, 2, 3 radiadores, volvemos a la caldera, controlamos cuál es la presión a la que ha quedado el agua, y en función de eso volvemos a cargar la instalación con el grifo de llenado como para reponer agua y mantener esta presión que nos permite una buena evacuación del aire en cada uno de los radiadores. En general, esto es lo más importante referido, a ver, referido al, discúlpenme, estamos manejando esto. Bueno, esto es lo más importante referido al aire y al agua en las instalaciones. Esta primer charla respecto de estos inconvenientes frecuentes en instalaciones de calefacción termina con este tema. Vamos a continuar el día jueves que viene, en el mismo horario, 4 de la tarde, con otros problemas que hacen a la estanquidad del circuito, lo que hablábamos hace un rato, la necesidad de que el circuito sea estanco, que no haya pérdidas, controlar siempre las pérdidas para no tener que reponer el agua, el equilibrado hidráulico, todos los radiadores deben tener el mismo caudal de agua que pase por ellos para mantener un delta T en el radiador constante y poder llegar al rendimiento nominal que calculamos en el balance térmico. Y vamos a hablar también de cuáles son las presiones necesarias para que todo esto funcione. La idea es tener estas pequeñas intervenciones de más o menos media hora, 20 minutos, media hora, como para lograr estar en contacto con todos ustedes, que ustedes puedan hacer las preguntas que hagan falta. Desgraciadamente, tecnológicamente no podemos hacer con todos ustedes un intercambio constante. Hoy son 271 participantes en este momento. Sería imposible mantener un chateo constante y al mismo tiempo tratar yo desde este lugar de concentrarme para poder tratar de explicar esto de la mejor manera que puedo. Pero por eso está abierta la posibilidad de que ustedes hagan sus preguntas en club@peisa.com.ar. Nosotros vamos a recibir esas preguntas y quizás al comienzo de la próxima capacitación, que va a ser el jueves, poder contestar algunas de las inquietudes que todo esto que hoy vimos les haya generado. Les queremos agradecer muchísimo esta presencia, este contacto. Espero que esto les haya sido útil a todos, que les haya interesado. Podemos conversar más sobre estos temas y voy a estar a disposición de ustedes y de las preguntas que quieran hacernos. Bueno, esto es todo por hoy.
les agradezco nuevamente muchísimo su presencia.